Muy bien, buenas noches. El día de hoy vamos a ver algo de derecho procesal del trabajo y pues recordaremos pues algunos conceptos, ¿no? Yo imagino que todos hemos tenido algún problema con nuestro vecino, en la escuela, quizás en el trabajo y hemos tenido que entrar en conflicto buscando pues velar por nuestros intereses. Entonces, en este caso, recordemos que un conflicto es un desacuerdo entre dos sujetos con intereses distintos que entran en confrontación. En el caso de los conflictos de trabajo, los clasificamos en individuales y colectivos. Los individuales son conflictos que afectan el interés particular de uno o varios trabajadores, mientras que los colectivos afectan el interés sindical, gremial de los trabajadores. Ambas tipos están regidos por el artículo 123 constitucional y obviamente por la Ley Federal del Trabajo. Los conflictos individuales pueden suscitarse entre trabajadores y patrones. También son llamados conflictos entre trabajadores de una misma empresa. Aquí el demandante tiene 2 meses a partir de la fecha de separación para reclamar lo que a sus derechos corresponda. Es decir, ¿qué prestaciones tenemos derecho de reclamar en caso de haber sido despedidos? Pues bien, en primer lugar, debemos saber si somos obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos o, en términos generales, si tenemos un contrato de trabajo, pues pertenecemos al apartado A del artículo 123 constitucional. Si es así, tenemos derecho a 3 meses de salarios por conceptos de indemnización, derecho a la prima de antigüedad, derecho a partes proporcionales de aguinaldo, como son las vacaciones, a las prestaciones devengadas. Y pues obviamente, como último recurso, si es tu gusto, puedes demandar que te reinstalen en tu puesto de trabajo bajo los mismos términos y condiciones en los que anteriormente pues uno se desempeñaba. Esto cambia si pues tú eres un servidor público, entonces pertenecerías al apartado B, pero en este caso pues lo vamos a dejar un poco pendiente. Es importante aclarar que las resoluciones de los tribunales laborales, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, son a través de acuerdos, autoincidentales o resoluciones interlocutorias o bien sentencias. Para ir aclarando un poco más el tema, pues empezaremos por definir quiénes son los sujetos involucrados en estos conflictos. La Ley Federal del Trabajo señala como partes en el proceso del trabajo las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones. Es decir, no son parte las y los jueces, las secretarias y secretarios, personal conciliador o cualquier otra autoridad. Solo son partes las que tienen una controversia y la plantean ante el tribunal laboral, es decir, la parte actora y la parte demandada. En ese sentido, podemos definir como parte tanto a la persona física o moral de quien se pide satisfaga ese derecho o se cumpla su obligación. En materia laboral, las partes pueden ser las y los trabajadores, las y los patrones, los sindicatos, los beneficiarios de las personas trabajadoras e incluso en materia de seguridad social, las autoridades como INS, Infonavit y los Afores. Como autoridades que intervengan en este proceso, tenemos principalmente tres. La primera son los centros de conciliación laboral, que son organismos públicos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios. En este caso, existen dos tipos de centros de conciliación. El primero es el Centro de Conciliación Federal y Registro Laboral, que conoce de los asuntos de competencia federal. Y los segundos son los centros de conciliación de las entidades federativas, de las cuales cada estado tendrá el suyo y concederán el resto de sus asuntos. Ante los centros conciliadores se pueden resolver los conflictos a través de un arreglo sin necesidad de acudir a un tribunal. Los centros están obligados a proporcionar a las personas asesoría jurídica gratuita sobre sus derechos y los plazos de prescripción de los mismos,
así como respecto de los procedimientos de conciliación y jurisdicción para solucionar los conflictos laborales. Es decir, si no queremos todavía entrar en demanda, pues esa sería una muy buena opción. Ahora bien, retomamos el tema de los tribunales laborales. Estos pertenecen al Poder Judicial. Hay tribunales federales y tribunales de cada entidad federativa. Su función es conocer y resolver los conflictos del trabajo que susciten entre trabajadores, entre patrones, entre trabajadores y patrones, entre sindicatos o entre sindicatos y patrones. Y a un tribunal se le acude a través de la interposición de la demanda, habiendo agotado previamente, como regla general, la etapa de conciliación prejudicial obligatoria y no haber logrado un acuerdo. Bien, muy bien, la tercera autoridad relevante es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta está encargada de defender los derechos de las personas trabajadoras ante las autoridades laborales. Como el resto de las autoridades que ya hemos visto, existe una federativa y a la vez existen otras de cada entidad federativa. La Procuraduría puede asesorar a las personas y a sus sindicatos y representarlas durante un procedimiento laboral ante cualquier autoridad y en cualquier etapa del procedimiento de forma gratuita. Eso significa que da un acompañamiento desde antes de la etapa prejudicial asesorándolo, o bien durante la etapa prejudicial orientándolos y auxiliándoles en audiencia, y también después en la etapa judicial pueden asumir el rol de abogado o abogada y en caso de ser necesario auxiliar a la persona trabajadora para que acuda al amparo directo o indirecto. Estos conflictos laborales pueden ser de tres tipos, principalmente. La primera, entre trabajadores de una misma empresa, que se presentan en torno a cuestiones de preferencia, antigüedad y ascenso. La segunda, entre sindicatos, que son conflictos de naturaleza colectiva, que giran en relación a la titularidad de derecho y acciones sindicales. O bien, la tercera, entre trabajadores y sindicatos, que se refiere a controversias entre un sindicato y sus agremiados por motivos originarios en la indebida aplicación de las cláusulas ingreso-separación de los estatutos. Para que quede un poco más claro, vamos a ver algunos ejemplos de todos los tipos de conflictos. El primero será el conflicto entre trabajadores y patrones, que como ejemplo tendríamos la aplicación de un descuento indebido a un trabajador, o bien el despido a los empleados, quienes fueron sorprendidos robando, sustrayendo herramientas de la fábrica. Aquí es importante también decir que un conflicto individual puede llegar a afectar a todos los trabajadores de una empresa o establecimiento y escalar. Ahora, como ejemplo de los conflictos intersindicales, son aquellos que se producen entre dos o más sindicatos distintos que reclaman la legitimidad de la representación del conjunto de los trabajadores. Como ejemplo tenemos cuando existen sindicatos minoritarios dentro de una misma empresa, el conflicto podría surgir al momento de determinarse la organización sindical más representativa, haciendo a un lado los sindicatos minoritarios. En cuanto a los conflictos entre sindicato y agremiados, son de naturaleza individual por el hecho de que ocurre entre un sindicato, persona jurídica, y uno o varios de sus miembros. Ejemplos, pues tendríamos el motivo de la aplicación de las cláusulas de preferencia, el motivo de la aplicación de las cláusulas de exclusión, o bien el motivo de la aplicación de las cláusulas de las disposiciones estatutarias. Los conflictos entre trabajadores se presentan en torno a cuestiones de preferencia, antigüedad y ascensos. Por ejemplo, el director de una empresa X le ha dado el ascenso como jefe inmediato a su sobrino, pues aquí obviamente generaría un conflicto con sus trabajadores. Mientras que los conflictos entre patrones son los derivados de una acción ejercida por los trabajadores, sus diferencias se dirimen en las vías civil y mercantil.
Muy bien, pues sería todo por el día de hoy. Espero y hayamos comprendido un poquito más acerca del derecho procesal del trabajo y por los conflictos que se generan en el derecho laboral. Gracias y buenas noches.